Si alguien lo abre en su de para ver si se escucha el micrófono bien. O tal vez para aquí. A ver, ya habla. Sí, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. No sé si se escucha bien. ¿No? Sí, 1, 2, 3, probando. Sí, se escucha bien. 3. No sé si se escucha bien. Sí. Vamos a empezar entonces, ¿no? Nos ponemos de pie en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos ponemos delante de la presencia de Dios. Una vez más, yo le recuerdo, nosotros creemos que Dios está siempre presente en medio de nosotros. Una de las creencias fundamentales del judaísmo y nuestra es que Dios es Emmanuel, Dios es con nosotros, camina con nosotros. Nosotros creemos, y es una de las verdades acerca de Dios, que es omnipresente, que está en todas partes. Ante ese Dios que siempre está, otra vez, aunque a veces no nos damos cuenta, por las carreras, por cualquier situación de la vida, nos ponemos delante de Él. Inclinamos nuestra cabeza y le reconocemos como nuestro Dios. Y le invito que ahí en su corazón le dé gracias por todas las cosas buenas, por su amor, por su misericordia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir, de respirar, de contar con las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos. Te damos gracias por los que nos has concedido un trabajo que nos sirve para el sustento de los nuestros y de nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por los que están con nosotros y por los que ya no están o los que están lejos. Te pido que los bendigas a todos y cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites aprender más de ti, de lo que creemos de ti, de lo que pensamos de ti y de acercarnos más a ti para convertirnos en verdaderos discípulos tuyos, convertirnos en personas que estamos a tus pies, a tu sombra y aprendemos de ti, aprendemos de cómo amas tú, cómo te manifiestas, cómo te acercas a los demás, cómo les hablas, cómo los tratas. Te pedimos que nos bendigas esta noche, que mandes una vez más la luz de tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, para que sean los dos tipos de tinieblas en los que hemos nacido, la ignorancia y el pecado, y podamos ver tu luz y tu verdad, y esta nos guíe mientras caminamos hacia ti. Pedimos que nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre María, siga intercediendo por cada uno de nosotros, que lleve hasta su Hijo Jesucristo las intenciones y las preocupaciones que hay en nuestros corazones. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y quiero comenzar otra vez así súper rápido ahora sí, recordándoles dónde pueden encontrar, sobre todo a la gente que nos sigue en línea, que sigue la clase en línea, dónde pueden encontrar la clase. La estoy subiendo SlideShare, ahorita no está subida todavía, ¿no? No la he subido aún. Entonces hoy al final de la clase en la noche subiré las notas a SlideShare. A propósito de eso, alguien comentó aquí que para que usted pueda accesar, tiene que tener una cuenta con SlideShare. Entonces tiene que hacer, no lo va a dejar accesar si no hace login. Bueno, y para hacer login tiene que hacer sign in, registrarse primero. Y si se registra, entonces ya tiene acceso a
a la cuenta y puede bajarlo. Entonces, ahí hay varios. Ahorita está la 2. Le digo, yo voy a subir al rato la 3. Sí tengo ya la 3, pero no la alcancé a subir. Ahí la vamos a subir. Estamos subiendo los videos a mi cuenta personal. No es Paulus Media, es José Juan Valdés. Si busca José Juan Valdés, yo estoy subiendo los videos el día miércoles, ahí, ¿no? En Facebook, pues quedará ahí grabado y se sigue corriendo los siguientes días. Yo estoy invitándoles a la gente sobre todo a la gente que lo sigue en otros lugares, el curso, a que se registren en Paulus Media. La página que está arriba es la página web nuestra. En la parte de abajo, cuando usted abre la página en la computadora, hay una parte que dice regístrese o una cosa así. Nomás pone su nombre y su teléfono. Su nombre y su correo electrónico, me parece. Y ya con eso queda registrado, y cuando nosotros tenemos cosas nuevas, cursos nuevos, ahí van a aparecer. Entonces, son las maneras en que podemos seguir comunicándonos. Para conectar con la semana pasada, estábamos aún tratando las cuestiones sobre la vida de Jesús desde el punto de vista humano. Sí, otra vez, aunque no podemos separar, y quiero explicar eso también porque uno de los grandes problemas a través de la historia, en la misma iglesia y con la gente que quiere hacer cristología, que quiere hablar sobre Jesús o explicar las cosas sobre Jesús, ha sido esta tendencia de irse hacia un extremo o hacia otro, o declarar que no es Dios o declarar que no es ser humano. Entonces, me acuerdo otra vez, una vez que estaba, y fue más por la Virgen, me parece, la discusión. Estaba volando de Chicago a Houston, venía de una misión, y me acuerdo que venía una señora coreana en el asiento de al lado, venía en el asiento de al lado la señora coreana, y yo estaba abriendo la Biblia porque estaba haciendo unas notas. No me acuerdo si estaba escribiendo un libro y quería corroborar unos textos que había agregado. Y entonces la señora empezó a decir así como que, oyes, veo que estás leyendo la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? Y yo le dije, pues, sí soy cristiano. ¿No? Sí soy cristiano. Y qué bien. ¿Ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Yo, sí, ya lo acepté hace bastante tiempo. ¿A qué iglesia vas? ¿No? Y yo, al centro carismático. ¿Cuál es ese? Queda por la Cullen. Ese es católico. Ustedes no son cristianos. Yo, sí, nosotros somos más cristianos que los cristianos, ¿no? Y le empecé a decir, lo que pasa es que ustedes adoran a la Virgen. Y yo, no la adoramos, la veneramos. Pero ella empezó a decir, es que María nada más es madre del Jesús humano, pero no madre del Jesús divino. Entonces es como cualquier persona y ustedes le dan como que mucho relieve. Cuando no tienes claro la cuestión de la cristología, lo que yo decía, sí, por ejemplo, ¿no? A los evangélicos se van por ahí, esta idea de María, madre del Jesús humano, pero no del Jesús divino. El problema acá es que a Jesús no lo puedes separar. Que no puedes decir como que Jesús está siendo humano aquí y está siendo divino aquí. Aunque encontramos ambos rasgos en momentos y momentos, en realidad lo que creemos sobre Jesús nosotros es que es una sola persona. No hay dos personas, es decir, María no es madre de la persona de Jesús humana y dividimos las personas. No. Es una sola persona, ¿sí? No hay dos personas en Jesús, hay una sola persona con dos naturalezas totalmente asumidas. Jesús es totalmente humano y totalmente Dios. Y les digo, y uno de los grandes problemas que vamos a encontrar mientras seguimos estudiando cristología es que la balanza se inclina hacia un lado o hacia otro. Para el estudio que estamos haciendo también, hicimos como que vamos a estudiar la parte humana de Jesús y ahora vamos a estudiar la parte divina, donde encontramos los rasgos divinos o alguna cosa así por el estilo. O la teología, ¿no? O cuando hablamos de cristología ascendente y cristología descendente, que lo voy a explicar con más calma. Yo lo explicaba un poquito la primera clase. Sí, hablamos de una cristología otra vez ascendente que va de la parte humana, ¿no? A una revelación profunda de su divinidad. Y la descendente de su divinidad total y completo conocimiento de quién es y para qué viene, ¿sí? A la parte humana también, que es importante. No podemos separar estas dos cosas. Aunque lo hagamos para el estudio, en realidad siempre estamos hablando de una sola persona, ¿sí? Con las dos naturalezas completamente asumidas. Esto es importante, porque si no caemos en herejías, que hoy al terminar la clase, espero el día de hoy, vamos a empezar a hablar de cómo surgen las herejías.
Y las herejías son cosas en contra de la verdad, dichos o ideas que no van de acuerdo con lo que ya íbamos creyendo como comunidad eclesial. Entonces, hay gente en la misma comunidad eclesial, en los siglos 1, 2, 3 y 4, que empiezan tratando de entender cómo funcionaba esto de Jesús y por las diferentes influencias, diciendo cosas sobre Jesús que terminaban muchas veces en herejía. Usted escuchó a lo mejor algún día la palabra hereje, ¿no? Mi abuelita lo usaba, yo creo que ni sabía qué decía. Como si mi hermano no quería ir a misa, le decía, eres un hereje, ¿no? Eres un hereje. En realidad el hereje no es el que dice algo, tiene que ver con la palabra decir en griego, y decir algo opuesto o contrario a lo que se es. Entonces cuando hablamos de una herejía es que se dice algo contrario a lo que ya había sido declarado, o a lo que había sido entendido de a qué nos referíamos de la persona de Jesús o algún aspecto de la vida de Jesús. Entonces surgirán estas. Yo no sé si en alguna ocasión anterior puse este ejemplo de con el puro cambiar el tiempo del verbo, ¿sí? Aunque suena bien lo que voy a decir en un tiempo, termina siendo una herejía si no utilizo el verbo correcto. Por decir, Jesús era Dios y se hizo hombre. No suena mal, ¿cierto? Porque estoy declarando como que se hizo hombre, ¿sí? Y que era Dios y que se hizo hombre. No suena mal, ¿cierto? Está mal, es una herejía. Porque cuando uso el verbo en pasado, quiere decir que dejó de ser y se hizo hombre, ¿sí? Es una herejía. Y no más. Entonces, la forma correcta de enunciarlo es Jesús, siendo Dios, se hace hombre. Y siendo Dios es presente progresivo, presente perfecto. Es sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Nomás cambiar un verbo, era, siendo, ¿sí? Ya estamos brincando de la verdad a una herejía, ¿sí? Entonces, otra vez, y esto fue un problema al principio de muchas cosas, y eso es lo que vamos a hablar, o en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Repaso todavía esta parte de lo que hablamos de la humanidad de Jesús, porque el libro así lo estudia. El libro que estamos repasando va como que la parte humana, la parte divina, y brinca de uno al otro. Aunque otra vez, para estudiarla la podemos hacer de esta manera discurrida, un momento una, otro momento otra, ¿sí? En realidad Jesús siempre es, ¿sí? Es Dios y es hombre en una sola persona. Hablamos de las parábolas. Mira, las parábolas es uno de los medios que Jesús más utilizó para predicar el reino. Es uno de los medios privilegiados, estoy pensando en el siglo I. Si usted ha ido a misa una y otra vez, descubre que cada ratito, ¿no? Leemos parábolas, que Jesús enseñaba por medio de parábolas. En el siglo I, ya ahora no se utiliza mucho, se utilizan otras maneras de enseñar o mostrar cosas, pero las parábolas no se enseñan mucho. En el siglo I eran muy comunes. No son únicas del siglo I, si usted recuerda al profeta Natán. ¿Se acuerda del profeta Natán? Cuando David se mete con Betsabé y mata a Urías, viene el profeta con él y el profeta le habla en parábola, no le habla directo. Le dice, había un pastor que tenía muchas ovejas, no sabía ni cuántas eran, ¿no? Ni qué hacer con tantas. Y había otro pastorcito que tenía una sola. Y la amaba y la cuidaba y era su adoración, era su anhelo, era su todo. Y el que tenía todas las ovejas, que ni siquiera sabía cuántas tenía, ¿sí? Mató al que tenía una para quitarle esa única que era su adoración, ¿no? Y termina el profeta preguntándole a David, y David ni sabe por dónde le viene, ¿no? Así como rey, ¿qué se merece ese pastor que le robó? Y David dice la muerte. Y entonces el profeta Natán le dice, es exactamente lo que hiciste tú con Urías, ¿no? Si vamos al profeta Jeremías, el profeta Jeremías también maneja algunas parábolas, alguna especie de parábolas. Entonces, ya en el Antiguo Testamento encontramos, Jesús la utiliza bastante. Son metáforas poéticas que desafían no solamente el intelecto, porque parten de una realidad muy común. La gente entendía como el punto de partida para, no sé si quiero explicar eso bien. Entonces, eran cosas como muy comunes, ¿no? La siembra, la pesca, un árbol, una cosa, eran como cosas muy cercanas a ellos. Pero de ahí quería dar una enseñanza más, más profunda. Eran metáforas participativas, había dicho la vez pasada. Era un relato dramatizado
basado en la vida real. Entonces estoy pensando que cuando habló de la viña, estaba hablando con gente que conocía de uva, que conocían de viñedos, ¿no? De la experiencia común de la gente. El sembrador salió a sembrar y unas semillas cayeron sobre el camino o sobre espinos. Otra vez estaba hablando con gente que sembraba, ¿no? Agricultores. Pero empieza de la experiencia común para dar una enseñanza más profunda. Va a hablar del reino de Dios o va a hablar de la palabra de Dios, de cómo funciona, de si se anida en el corazón o no se anida. Entonces, con las parábolas va interpelando, Jesús va interpelando, aunque va enseñando de qué trata el reino de Dios, va interpelando y desafiando, ¿sí?, los conceptos que ellos tienen sobre Dios mismo y sobre ellos. Estas parábolas hasta nuestros días, varias, si no es que casi todas, interpelan en nuestra vida. Tú las lees y siguen interpelando nuestra vida. Estoy pensando una muy relevante, es la del dueño de la mies. Sigue siendo para nosotros y hay gente que sigue pensando así como que, espérame, ¿cómo funciona Dios? No entendí. El dueño de la mies que sale a contratar personas, ¿sí? Otra es la justicia que nosotros manejamos, nada que ver con la justicia de Dios. Es lo que nos dice la parábola, ¿no? Sale a contratar a personas a primera hora, ¿no? En la mañanita antes de empezar la jornada. Estoy pensando a las 6 de la mañana. ¿Sí? A las 6 de la mañana sale a contratar gente y les promete que les va a pagar un denario. Un denario es una paga justa en el siglo I por una jornada. Es una buena paga, no es mala, es una buena paga. ¿Sí? Ahora, sale a la hora tercia e invita a más gente, como a las 9 de la mañana, y les promete que les va a pagar un denario. Sale a la hora sexta, a las 12, e invita a otros. Y les promete que les va a pagar un denario. Cada quien ve y a cada quien le promete que le va a pagar un denario. Los demás no ven, cada quien está trabajando su día por su denario, se supone, ¿no? Sale a la hora nona, a las 3 de la tarde, ya casi cuando se acaba la jornada, ¿sí? Y les promete que va a pagarles un denario. Y al final, cuando falta una hora para que termine la jornada, como a las 4 o 5 de la tarde, más o menos promedio, ¿sí? A la hora 1/10, a las 5. Eso eran jornadas de 12 horas, de 6 a 6. A la hora 1/10, ¿sí? A la hora 11, sale otra vez e invita a unos últimos. Y termina la jornada y empieza a pagar. Y empieza por los últimos, por los que vinieron a la última hora y les entrega su denario. Cuando los que llegaron antes ven que está entregando un denario, se hacen ilusiones y piensan, pues a mí me va a dar más. Si ellos acaban de llegar y siempre les di un denario, ¿no? Y termina dándoles un denario. Y se enojan y le cuestionan, ¿por qué? Y él les dice, ¿qué acordamos? ¿No acordamos que era un denario? ¿Te vas a enojar conmigo porque soy generoso? ¿Estoy siendo injusto contigo? La justicia de Dios funciona diferente a la nuestra, ¿no? Funciona diferente a la nuestra. Es una parábola otra vez. De hecho, no es como la nuestra la justicia de Dios. Nosotros somos todavía a veces muy ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y para bueno y para malo, o sea, me haces algo bueno, te regreso el favor, ¿no? Yo estoy pensando ese favor de, alguien nos regaló algo y Alba está nerviosa. Es que tenemos que mandarles una tarjeta de agradecimiento u otro regalito. Y yo, ya nos lo regalaron, decimos gracias y ya. Y yo después que toquen regalar, nosotros regalamos, pero Alba es como muy nerviosa, como si alguien nos regaló algo, tenemos que hacer algo casi inmediato, ¿no? Bueno, en fin, estoy pensando, pero es como que esta justicia de, estoy pensando hasta cosas buenas, me dieron algo, comparto algo bueno, ¿no? Dios no funciona así, Dios es generoso, sobregeneroso, ¿no? Hay quien ha aplicado incluso esta parábola al final de los tiempos. Y hay quien no puede ser justo que yo que traté toda mi vida y fue tan difícil vivir mi vida cristiana y caminar derecho y a veces me caí y me volví a levantar, ¿no? Y mi compadre que fue un gran borracho, mujeriego, canijo, ¿sí? Por decir alguna cosa, ¿sí? ¿No? Al final de su vida resulta que se arrepiente y después que le dio vuelo al hilacha, ¿no? Como dicen, y me lo encuentro en el cielo el compadre, ¿no? Y así como que, ¿qué hubo, compadre? ¿No? Y entonces hay quien lo aplicó y dice como que, pues,
Dicen los niños, ahora it's not fair, ¿no? No es justo. La justicia de Dios funciona de manera diferente. Las curaciones, otro aspecto del ministerio público de Jesús, las curaciones, los milagros, las sanaciones, ¿sí? También son importantes, pero son importantes en un sentido muy concreto. Jesús no curaban para hacer show, porque había predicadores en tiempos de Jesús que hacían como medio magia o medio cosas para como atraer. Jesús no hacía para atraer. Jesús, sobre todo en Marcos, mira, es impresionante, sobre todo en Marcos, nos es presentado como un taumaturgo. Taumaturgo es como un milagrero, alguien que pasa haciendo milagro tras milagro tras milagro, ¿sí? Una curación, entiendas en el Evangelio, Jesús cura o sana a alguien, sobre todo, ¿sí? Como signo de la presencia y el poder de Dios. Este Dios que está presente y está operante. Entonces, no es para es para decir, Dios está en medio de nosotros. Eso es finalmente lo que Jesús vino a anunciar. El reino de Dios es que este reino, esta parte, esta vida, tu vida, la mía, la situación, ya no le pertenece al reino de las tinieblas, le pertenece a Dios. Y si está sanando, si está viendo sanaciones, es porque quiere decir que Dios está presente, ¿sí? Sobre todo los exorcismos, hay varios exorcismos que se nos narran en los evangelios. Se nos narra un exorcismo y los exorcismos son para decir, aquí está Dios, está presente y Él puede, y puede más aún que Satanás. Satanás no puede sobre Dios. Es una declaración de Dios está presente y está actuante. El reino de Dios está en medio de nosotros. Ahora, en los milagros es una cosa muy particular también de Jesús, comparada con los otros Mesías que había en ese tiempo, o que se decían Mesías en ese tiempo. Que Jesús ponía en juego la fe de la gente para que sucedieran los milagros. No es nada más Jesús haciendo como un acto de magia. Muchas veces Jesús le dice a la hemorroísa, tu fe te ha salvado, te ha sanado. La palabra salvación y sanación, ¿sí? Sótero y sosein, tienen más o menos la misma raíz en griego. Son parecidas, las raíces son cercanas. Entonces, la salvación de Jesús, con la salvación viene la sanación y con la sanación viene la salvación. Jesús a veces utiliza los términos cuando sana a alguien, habla de salvar también. Entonces, la fe juega un papel muy importante en las curaciones. Jesús no era un mago, no era para apantallar. A veces, tristemente, en nuestros días, en algunos grupos, ¿sí? Medio fanáticos, ¿no? De renovación, no en todos, en algunos, ¿sí? Se ha hecho un acercamiento a la persona de Jesús así como que es un mago, ¿no? Y no, acá entra en juego la relación con Jesús, acá entra en juego la fe en Jesús. No es algo mágico, tú le entregas tu vida a Dios y Dios te salva, Dios te sana. Esto es importante, no era un mago. Jesús viene a restaurar, esta es otra cosa importante de las curaciones. Jesús curando a gente nos enseña, ¿sí? En los evangelios, que Él viene a salvar a toda la persona. Todavía por mucho tiempo nosotros entendimos como que, vamos a orar por las almas, por la salvación de las almas, y pensamos que lo importante es el alma. En esta idea medio estoica, con influencia griega, hablamos de la salvación de las almas y el cuerpo lo miramos como algo malo. Como el cuerpo es algo malo, se lo van a comer los gusanos, ese no hay que preocuparnos, ¿sí? O de hecho le digo, era como punto de tentación. Este dualismo del cuerpo es malo, otra vez hay que dominarlo, ¿no? Y las pasiones, yo decía todavía en casa de retiros en Atotonilco, en Guanajuato, que en la noche les dan la, ¿cómo le llaman? La disciplina. Se llama disciplina y es como un crucifijo con unos lazos que al final tiene como 3 nudos y la gente apagan las luces y la gente se tiene que quitar la playera o la blusa y depende de todos los pecados que se ha hecho, se da duro, ¿no? Como penitencia. Y era parte de esta idea medio medieval de dominar el cuerpo, porque se entendía que el cuerpo era malo, ¿no? Jesús, sanando los cuerpos, nos enseña que Él viene a sanar y a salvar a toda la persona, no nada más las almas. Hay veces que nos dicen a la iglesia, usted encárguese de las almas, sobre todo cuando nos metemos en cuestiones de política,
¿no? Que es tan complicado también, pero que cuando dicen que la iglesia está hablando de política y desafiando una política, no lo sé, de cualquier tipo que va en contra de la persona. Y es como que usted vaya a su iglesia y encárguese de las almas. El problema es que las almas están en un cuerpo, ¿no? Cuando le reclamaron eso al obispo Samuel Ruiz en Chiapas, cuando lo de el EZLN, ¿no? Que se levantaron, y que le decían como que usted cálmese, no ande alborotando la gente, ¿no? Encárguese de las almas. Es como que pues la cuestión es que las almas, ¿sí? Tienen un cuerpo que porque no llega penicilina a la selva, se mueren de una infección a veces sin chiste. Aquí estábamos hablando de justicia social, ¿no? Y Jesús viene a sanar y a salvar a toda la persona. Eso es importante. Con sanar el cuerpo, Jesús dice que toda la persona es importante. Cuerpo, alma y espíritu, como lo señala Pablo, ¿no? Finalmente hablamos de la cuestión del discipulado la semana pasada y con eso cerramos. Y una cosa importante, en tiempo de Jesús había como que dos tipos de seguidores. Lo que se llaman los simpatizantes y los discípulos. Simpatizantes eran aquellos como que les llamaba la atención, les gustaba el mensaje y andaban por ahí. No había un compromiso, iban y venían, a veces estaban y a veces no. Si por ahí decían que andaba Jesús y les gustaba, pues iban, ¿sí? Me parece que hoy en nuestros días también entre los católicos habemos simpatizantes y habemos discípulos, ¿no? Los simpatizantes otra vez no son discípulos. Los discípulos tienen un compromiso más profundo. Yo les explicaba en un curso, discípulo viene del griego macetes, que quiere decir el que está a los pies de, a la sombra de. Ser discípulo implicaba seguir a la persona siempre, mañana, día, tarde, noche, de alguna manera. Otra cosa distinta de lo que hacía Jesús en el discipulado, yo les mencioné la semana pasada, era los rabís del tiempo de Jesús, los maestros, ¿sí? Ellos aceptaban a los discípulos. Los discípulos venían y decían, yo quiero ser tu discípulo, sobre todo de los famosos, y ellos decían, sí te acepto o no te acepto. Jesús, ¿sí? Los discípulos no lo buscan a Él. Él los llama a cada uno por su nombre. Y ellos aceptan seguir a Jesús con todo lo que implica seguir a Jesús, incluyendo el sufrimiento. El sufrimiento y también las exigencias de seguir a Jesús. Mira, ¿te acuerdas de este pasaje donde llama a alguien y le dice, espérate, déjame ir a enterrar a mi padre? Y Jesús le dice de una manera muy fuerte, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Alguien ha malinterpretado el pasaje y ha dicho, pobrecito el Señor. Oye, se le acaba de morir el papá, que mínimo deje que lo vaya a enterrar. Y no, el problema, la aplicación, cuando tú lo interpretas bien, la aplicación de ese texto es, esta persona tenía un papá que estaba vivo, ¿sí? Vivito y coleando, como decimos luego. Todavía no se moría. Puede ser que le faltaban años. Entonces lo que está pidiendo es, déjame, ¿no? Que mi papá se muera, no sé si en 1 año, 2, 5 o 10 años. Y cuando ya se muera mi papá, ¿no? Que a lo mejor me tengo que cuidarlo ahorita, vengo y te sigo. Y Jesús dice, no, o sea, si me vas a seguir, es de una vez. Él estaba pidiendo un permiso extendido, como, ay, luego nos vemos. Y Jesús es, o es ahorita, o es nunca. Porque el reino de Dios, y sobre todo en Marcos, es como que ya, es urgente. Mañana puede ser tarde en la instauración del reino. Entonces, no es fácil ser discípulo, pero algunos aceptan serlo. También hablamos de estas cosas la semana pasada. No lo había escrito, pero se los pongo, ¿no? Le había dicho que respecto a estas dudas que empezaron a crecer a través de los siglos, sobre todo en los últimos 2 siglos, acerca de si Jesús es o no es quien dice que es, válgame el trabalenguas ahí, ¿no? Y una creciente, sobre todo a partir del siglo XVII y del siglo XVIII, de un ateísmo, ¿no? Así como que muy filosófico y racional, de gente que empezó a no creer en Dios. Mire, la cosa está grave, y estoy pensando en nuestros días aún más. Hace como 2 años llegó Diego tiene 10 años, hace 2 años tenía 8, estaba en tercero. En tercero Diego llegó y me dijo, papá,
después de que regresamos de aquí de Emaús a la casa, papá, en mi escuela hay unos niños que ellos no son católicos, no son ni cristianos, ellos son ateos, me dijo en inglés, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, son ateos, papá. Los niños de su clase, yo. ¿Y ellos saben qué es eso? Sí, ellos no creen en ningún Dios, ¿no? Y cada vez hay más niños que dicen que no creen en Dios. Y estamos hablando de niños de tercer grado, 8 añitos, ¿no? Porque se empezó a hacer como un ambiente, como ser ateo is cool. No sé si los niños entienden que es sin Dios, pero yo no creo que entienden la profundidad del acto de la negación de Dios mismo. Otra vez luego cuando hablamos de ateísmo es como que también muy sui generis la cuestión, porque el ateo o el sin Dios viene de negar a Dios o decir que no existe Dios. La negación de Dios es la afirmación del mismo, aunque sea raro lo que estoy diciendo. Una vez que tú niegas algo, lo estás afirmando. No tiene sentido lo que estoy diciendo. Si yo digo que Dios no existe, el mero decir que no existe, estoy afirmando su existencia, indirectamente o explícitamente. Perdón, Iba. Sí, en el caso que comenta de que la escuela, en el caso de mi niño, él dice que, porque le pregunté de tantas pláticas, le pregunté que por qué me decía que Dios no existe, que no era real, porque él me llegó a decir, no, Dios no existe, y le digo, ¿cómo? Dice, sí, porque el maestro de la escuela de Science me dijo que no era, que es fiction, no es real. Y por eso él ya ahora sale con que es ficción. Sí, y te voy a decir qué es lo triste. Esto que estamos hablando ahorita de los niños de la escuela, de la primaria o de la middle school, ¿no? Eso pasaba en la universidad hace 30 o 40 años. Los maestros eran los que ya, como conocemos mucho de la ciencia, ponían a los jóvenes universitarios a dudar sobre las cuestiones de la fe. Aquí estamos hablando niños de primaria, ¿no? O dice aquí mi comadre que hasta de kindergarten. Me pasó porque el niño llegó enojado, porque un niño le dijo que Dios no existe, que eso era una mentira y que era, bueno, lo dijo en inglés pero con otras palabras. Pero tan chiquitos. Y el niño se enojó y se peleó con el otro niño porque le dijo que lo que tú dices tus papás no es cierto. Ve nada más. Tenía 5 años el niño y dice que sus papás le dijeron que eso de Dios y todo eso de la religión era basura, que eso no sirve para la vida. Imagínate. Terrible. Va. A propósito de eso y de la creciente, ¿no? Esta creciente ola de gnosticismo o agnosticismo, yo le explicaba esto que es parecido pero diferente, ¿no? Que C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia, que lo hicieron película, ¿no? Él era agnóstico, ¿no? Era agnóstico. El agnóstico, la diferencia del agnóstico, el ateo declara que Dios no existe. No existe, ¿no? El agnóstico dice, si existe, o si existiese, ¿no? No lo niega del todo, si existiese, no podemos conocerlo. No, es una realidad que nos supera, y si existiese no podemos conocerlo. Al final termina más o menos donde mismo, ¿no? Hay una pequeña afirmación. Y C.S. Lewis nos presenta un trilema. Y los desafía diciendo, mira, listo. Si tú crees que Jesús no es Dios, porque ya entra la persona de Jesús, entonces pasan 3 cosas, porque no ha habido ninguna persona que influya, ¿sí? La historia de la humanidad, ¿sí? Y no nos metamos si todavía si es Dios o no es Dios. Ningún ser humano ha influenciado la historia de la humanidad como el mismo Jesús. Ninguno. Ni los más grandes emperadores, ni los más grandes pensadores. Y vaya que ha habido gente muy impresionante, ¿no? Nadie como Jesús. Entonces, sí, ¿no? Jesús sabía que no era Dios, pero dijo que era. Opción 1, es un mentiroso. Él sabía que no era y dijo que era. Porque dijo que era. ¿Sí? Es un mentiroso. Les está dando, quiero que entiendan porque luego se puede distorsionar que yo estoy diciendo, José Juan, estoy diciendo que no, esto lo está planteando a la gente que está cuestionando sobre si Jesús es Dios o no es Dios. Él dice, bueno, listo, primera opción que te queda, ¿no? Vas a tener que optar por una de las 3. Si Jesús sabía que no era Dios y dijo que era, es un mentiroso. Así lo resuelve. Segunda cosa, si Jesús pensó, se imaginó en sus sueños guajiros, ¿sí?
que era Dios, pero en realidad no era, entonces era un loco, un lunático, dice un lunático, ¿no? Pero se le zafaron algunos tornillos y pensó que era Dios. Entonces, segunda opción, era un mentiroso. Primera opción, un mentiroso. Segunda opción, era un lunático. Tercera, ¿no? Si Jesús dijo que era Dios y realmente es Dios, entonces es el Señor, es el Kyrios, es el Adonai. Es el que Dios siempre prometió, el mismo Dios encarnado en medio de nosotros. Entonces, una u otra o la otra, ¿no? O era mentiroso, ¿no? El más grande de todos, ¿no? O era loco, ¿no? O era Dios. Pascal, ¿no? Pascal, por ahí en el siglo XVII, también respecto a que empieza toda esta cuestión, dice así como que si existe o si no existe Dios, empieza a decir como que, mira, y nomás dice Pascal, hay como de dos. O lo afirmas o lo niegas, ¿no? Y él hace esto como del volado. Si lo niego y existe, ya me amolé, ¿no? O sea, ya vi una vida sin sentido y al final mi vida será terrible, ¿no? Si lo niego y si existe, pues muy triste ¿no? Y él decía, pero si lo afirmo y existe, entonces pues ya viví una vida acorde a lo que creía. Entonces él apostaba entre estas dos cosas, apostaba como racionalmente conviene creer que no creer. Porque si hay una posibilidad de que exista, entonces ya perdiste todo lo que va unido a esta afirmación. El Dr. Bram Petrie dice en su libro The Case for Jesus, el caso de Jesús, ¿no? Agrega, sobre todo para, esto lo escribió hace algunas décadas C.S. Lewis, dice que hay algunos que dicen, bueno, pero ya no estamos seguros si Jesús realmente dijo que Él era Dios. Estos asumían que dijo, los tres primeros asumían que dijo, ¿sí? Si se fija, Jesús sabía que no era Dios, pero dijo. Jesús pensó que era Dios, pero en realidad no era. Sí era el Verbo encarnado, ¿sí? Asumiendo la validez, ¿no? Entonces, el Dr. Petrie dice, hay gente que ahora dice, es que no sabemos si realmente Jesús dijo. Y yo le explicaba esto pues hay varios textos donde Jesús utiliza yo soy, ¿no? Quien te habla es yo soy, y yo soy, cuando vas a la Escritura, y acá la Escritura se explica así, esto es maravilloso, el argumento es meramente bíblico, pero cuando has estudiado con calma la Biblia te das cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, el Dios de los judíos, cuando le preguntaron ¿quién me manda? Moisés dice, dile que te manda, yo soy te manda, ¿sí? Hay varios pasajes, sobre todo en el Evangelio de Juan, donde Jesús se identifica él mismo como yo soy, y utiliza la frase literal. La misma frase en hebreo la traduce al griego, ego y mi es en griego, que decir yo soy, ¿sí? Entonces, él lo declara una y otra vez. Y yo expliqué varios pasajes al respecto y con eso cerramos la semana pasada, hablando de si es una leyenda, y el Dr. Petrie explica cómo no es una leyenda. La Biblia, ¿no? Otra vez, y esto lo hace de una manera maravillosa, a mí me encanta, ¿no? Cómo explica el Dr. Petrie, sobre todo cosas de Biblia, porque es algo que se dijo hace 1200 años, ¿sí? 1200 años acerca de Jesús, pasa 1200 años después, exactamente, ¿no? Como estoy pensando, por poner un ejemplo, Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿sí? A su hijo, que le pide su único hijo, lo va a sacrificar, ofrecer en sacrificio, ¿sí? Isaac carga con la leña donde va a ser sacrificado. Isaac se ofrece a sí mismo, ¿no? Y es en el monte Moriah, en el Mont Moriah en inglés. Después, cuando lees con calma dónde es el Mont Moriah, ¿sí? Es en Jerusalén. Y enfrente de Jerusalén, el monte que está es el Calvario. Es decir, Jesús, ¿sí? Y esto es 1800 años atrás, antes de que Jesús existiera. Como una prefigura. 1800 años después, Jesús va a morir, ¿sí? Va a cargar con la leña en la que va a ser sacrificado. En el monte donde iba a ser sacrificado Isaac. Cuando Isaac pregunta, ¿dónde está
el cordero, ¿sí? Abraham contesta, Dios proveerá. Exacto que hay un cordero ahí, pero, ¿sí? Cuando, otra vez, la pregunta se queda en el aire. En realidad hay un sacrificio del carnero que está ahí, pero no se refiere a ese carnero. Se refiere otra vez a Jesús mismo, lo que está pasando con Abraham. Cuando Juan, ¿sí? Cuando Jesús va a empezar su vida pública, cuando Juan señala a Jesús, el Bautista, ¿sí? Dice, Él es. La pregunta de Abraham de Isaac, ¿de dónde está el cordero? Hace eco por 1800 años en el pueblo de Israel. Cuando Juan aparece en el desierto y ve a Jesús que viene a bautizarse, dice, Él es el cordero de Dios. Otra vez estas cosas y el Dr. Pitil lo utiliza de una manera maravillosa, como la Biblia, ¿no? Se relaciona y se explica la una a la otra. De una manera maravillosa. En la parte final del capítulo 2, todavía en nuestro libro, habla de la pasión y la muerte de Jesús. Otra vez, este es un acto muy humano de Jesús. No, muy humano de Jesús, sobre todo cuando leemos a Marcos, Mateo y Lucas. La pasión y la muerte de Jesús, otra vez fue terrible, fue brutal. Hay varios estudios sobre esto. No, yo les expliqué en alguna ocasión que la muerte en cruz es uno de los peores suplicios que han existido, ¿no? Sobre la tierra. Y vaya que los seres humanos hemos sido crueles con cuestiones de tortura y esto. Estoy pensando en la Edad Media, estoy pensando en nuestros días, ¿no? Con cómo está la cosa. Pero la cruz era una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa, ¿no? Los asirios empezaron colgando a la gente. La gente cuando la colgaban de un palo y las dejaban en los caminos, todos los prisioneros que agarraban los dejaban muriéndose de a poquito. Es por asfixia, te empieza a faltar el aire. Y es lento y ¿no? Eso los romanos lo habían perfeccionado con clavarlos, con todo lo demás que habían agregado al suplicio de la cruz. Era terrible. Entonces, mira, cuando pensamos en Jesús, y otra vez quiero que entienda esto, porque los mismos discípulos llegó un momento en que ¿qué pasó? Fue desconcertante. La pasión y la muerte de Jesús fue brutal, fue vergonzosa. Sí, fue vergonzosa, fue como que terminó. Otra vez, en tiempo de Jesús se le daba este suplicio a los peores desalmados. Y es como el que dijo que era el Hijo de Dios muere crucificado. Era como, otra vez, si lo analizas en tu cabeza, de acuerdo a las creencias del siglo I, es como que es muy loco. A los que lo habían seguido y habían creído que Él era el Hijo de Dios, era como que, es que no se puede morir así. Porque era terrible esta idea. Les causaba total desconcierto. Era de verdad un desafío para sus seguidores. ¿Usted recuerda los discípulos de Maús? Aunque han escuchado que resucitó, la cuestión de la muerte le sigue haciendo mucho ruido. No fue fácil. Mayoría quedó así como que traumado. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aun cuando algunos creían en la resurrección, la manera en que murió Jesús seguía cuestionando de cualquier forma. La creencia en general, ¿no? Hay 5 momentos que nos presenta el libro, ¿no? Sobre la pasión y la muerte de Jesús. 5 momentos importantes. Primero, la reacción. No, esquema genérico de los últimos momentos de la vida de Jesús, la última semana, la reacción cuando ingresó a Jerusalén. Primer cosa, medio rara, medio entre, ¿no? Es la procesión de las palmas, cuando lo reciben, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, ¿no? Y pasan unos días y esa misma gente que le dijo hosana, le aplaudió, ahora está gritando, mátalo, crucifícalo, ¿no? Entonces la procesión de palmas. Y luego un incidente en el templo. A diferencia de Juan, los sinópticos que narran el incidente en el templo lo ponen al final. Lo ponen en la semana cuando lo van a matar. El incidente en el templo es cuando Jesús, ¿no? Con la cuestión de la purificación, va y les dice que está re mal lo que han hecho con el templo. Que voltea las mesas de los cambistas. Porque le dice, han convertido mi casa, la casa de mi padre, que es una casa de oración, en una cueva de ladrones, ¿no? Bien bravo, y yo les expliqué esa parte a mí me encanta el pasaje por la cuestión de ver la humanidad de Jesús. A menudo nosotros no nos imaginamos a Jesús enojado,
No, mayoría de las fotos que tenemos o pinturas de Jesús es como que emana paz, tranquilidad, como que todo está en control. No me imagino, de verdad, y a mí me cuesta, pero me gusta, ¿no? Me cuesta imaginarme a Jesús bravo. Pero otra vez nos habla de esta realidad de Jesús se encarnó. El enojo, de hecho, ¿no? Y para eso esto es importante, el enojo no es malo, es una emoción. Como la de la alegría también es una emoción. No es malo en sí. ¿Qué hago con el enojo? Entonces ahí cambia la cosa. Todos nos enojamos, hasta la persona más buena gente que usted crea que existe. ¿Ah? Hasta yo. Hasta Ricardo que... ¿Sí? Margarita sabe. ¿No? A veces le sale los Rodríguez. ¿No? No, es cierto, todos nos enojamos. Después, 5 minutos después, con sus cachetadas, de parte de... No, bueno. No, Jesús también se enoja. También se enoja, ¿no? Y esto hace que haya una reacción. Sus adversarios como que, de por sí ya lo traían en chile verde, como dicen en mi pueblo. Ya lo traían como entre ojo y ojo. Entonces, con esto que hace Jesús es como que... Con que sí, sobre todo las autoridades judías. Después viene lo de Jesús celebró la famosa cena de Pascua. La celebraba cada vez, esta es la última vez, y es cuando lo que llamamos la última cena, la conmemoración, donde instituye la Eucaristía. Jesús fue traicionado, ¿no? Y por uno de sus mismos discípulos, mira. A propósito de la situación actual también, ¿no? Y muchos han declarado esto, ha habido Judas desde el inicio. O a veces yo también le he traicionado. A lo mejor no en el mismo nivel, no lo sé, no. A lo mejor no en el mismo nivel de un pederastra, ¿no? Pero le he traicionado. O sea, nada me puede así como que decir como, yo estoy limpio. Pero otra vez, una cosa importante en este proceso fue que fue traicionado y que fue por uno de sus mismos discípulos, alguien que vio los milagros, alguien que, otra vez, porque ¿cómo puede ser que un padre, cómo puede ser que un obispo, y el Judas se echó toda, estuvo cerquitita, no era de creencia, él lo vio, él lo escuchó, ¿no? Vio la manera impresionante de Jesús cómo predicaba, entonces, ahí está, ¿no? Le interesaba la lana, aunque al final lo bota, pero el juicio mismo, ¿no? El proceso del juicio, el cual, mira, el juicio es medio raro. Primero, no había juicios en la noche. Es muy raro otra vez cuando lees historia de los judíos, de algunos otros autores judíos del siglo I, los juicios no se hacían a medianoche. Es medio raro el proceso que nos narran los evangelios, pero así pasó. Es medio confuso. Se han construido varias versiones de cómo se dio a partir de los relatos de la pasión, pero es medio extraño, para ser honestos. Al final es importante cuando Jesús muere, entender varias cosas, porque se ha dado a través de la historia una interpretación como, claro, los judíos lo mataron. Mira, el exterminio nazi tuvo como fundamento, no, parte de esta supremacía racista, la cuestión de ellos mataron a Jesús, ¿no? Eran alemanes muy cristianos, a lo mejor muy de Lutero, ¿no? Cristiano, pero que creían en Jesús, matando a los judíos. Digo, el exterminio nazi fue terrible, ¿no? Y lo más triste, y ya sucedió así en la historia de la humanidad muchas veces, y era en nombre de Jesús, Dios santo, pensando que le están haciendo un bien a la humanidad, ¿no? Nuestro catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia, ¿sí? A propósito de este tipo de reacciones, señala que Jesús tuvo conocimiento inminente de su muerte. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía y aceptó. De hecho, esto era parte de la realización del reino. Que Él muriera, ¿sí? Y de esta manera tan triste y tan terrible, era parte de... Jesús se entregó. Aunque si hay un complot, si hay una serie de cosas, y suena medio raro, Jesús acepta la voluntad. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz. Sabía del suplicio, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
De hecho, esto es lo maravilloso cuando estudias historia de la salvación es Adán, ¿sí? En su pregunta, ¿puedes confiar en Dios? Y la respuesta es no, por eso cae en pecado y por eso cae la desgracia sobre la humanidad. La misma pregunta se le aplica a Jesús y estoy pensando en el mismo Getsemaní antes del suplicio. ¿Puedes confiar en Dios? Y la respuesta de Jesús es sí. Entonces por uno nos viene el pecado, la condenación, el alejamiento de Dios, por un no, ¿sí? Y por un sí, de entrega profunda, nos viene la salvación. Dígame. En el tema, regresando al número 3, donde dice que celebró la cena pascual, ahí es donde Jesucristo nos da lo que es el pan y el vino, ¿no? Sí. Y estaba tocando un tema con una amiguita que me comentó, dice, es que cómo los cristianos que se hacen saber cristianos están rechazando a mismo Jesús en la Eucaristía, porque Jesús es Eucaristía. Y porque yo no entendía, yo le dije, es que cualquier religión es buena siempre y cuando tú seas bueno. O sea, pero me dijo, no, porque Jesús es la misma Eucaristía en sí. O sea, ¿cómo vas a rechazar? Porque los cristianos, o sea, no sé cómo se dice, los otros cristianos que dice usted, ellos no celebran la Eucaristía y entonces dice, eso es, por eso nosotros somos más cristianos que ellos, con el tema, Sí. el tema de cristianos. Y yo quiero decir un par de cosas, porque mira, justo hoy en la mañana de un padre muy famoso estaba leyendo comentarios así medio negativos acerca de este encuentro que tuvo el Papa Francisco con el Islam, que fue a los Emiratos Árabes, ¿no? Y que habló de cómo no importa, o más allá de las religiones que profesamos, estamos llamados a vivir en la unidad, ¿no? Y en la paz por el bien del género humano. Y por algunos así de ultraderecha de la iglesia hicieron declaraciones de el Papa se le fue. Sí. Se salió, o sea, ¿cómo va a decir eso si la verdad está en la iglesia? Y nosotros lo sabemos. Como que ya no está siendo tan católico. Vi unas declaraciones así, y quiero decir lo siguiente para tener como un juicio no tan temerario, más centrado. Porque me parece que ambos extremos, la derecha y la izquierda, en cualquier ámbito es terrible. Es terrible. Nos podemos convertir en talibanes cristianos, en extremistas cristianos. No es que la religión, la nuestra o cualquiera, sea buena o sea mala. El extremismo, ¿no?, puede llevar y desacreditar lo que en realidad es cada religión y lo que cada religión promete. A partir del Concilio Vaticano II se empieza a hablar de ecumenismo, de estamos llamados a ser una iglesia. Finalmente Jesús quiere eso. La Iglesia Católica no la fundó Jesús para cerrarse en sí misma y ser la poseedora de la verdad. Ojo, porque por esto se equivocó Israel. Israel, que fue el primer pueblo escogido por Dios, de las promesas y todo, se equivocó en cerrarse. La bendición de Jesús es para todos. ¿Cómo va a suceder la unidad? Otra vez, no sé, sigue siendo un misterio, pero estamos caminando para allá. ¿Cuál es mi postura, honestamente? A mí me parecía como que esta postura, mira, esta cuestión de que hay alguien que es más católico que el Papa ya a mí me hace ruido. A mí me parece que primero el Papa Francisco no es un tonto, es bastante inteligente. Y yo creo que es bastante inteligente y también es un hombre de Dios, es un profeta. Es impresionante. Hay que guardar con las dos cosas. Y yo, José Juan, puedo decir como, es cierto, nosotros tenemos la Eucaristía, nosotros tenemos la revelación plena, Jesús nos dejó esto. Pero esto no nos hace mejores que ellos. Esto nos hace de alguna manera comprometidos a compartir esto. ¿Cómo? No sé. Ahí está la parte de cómo hacemos. Y yo creo que rechazando, y te digo por lo que escuché en la mañana, rechazando o pintando nuestra raya, no es como va a suceder lo que Jesús en realidad quiere para la humanidad completa. Jesús muere en la cruz y no muere por los que
No muere nada más por unos cuantos, muere por todos. La salvación, ¿sí?, de Jesús alcanza para toda la humanidad, ¿no? Es cierto, estamos divididos, es cierto, hay muchas religiones que son medio raras, sí es cierto, ¿no? Hay gente, ¿no? Yo tengo amigos que no son católicos, ¿no? Generalmente no entramos en ese tipo de discusiones y que yo respeto. ¿Respeto en qué sentido? En que, aunque no son católicos, lo que conocen de Jesús y viven de Jesús es muy genuino. De hecho, yo he visto algunos que lo viven muy bien. Que hay unos que ni siquiera se cambiaron del catolicismo, hay unos que nunca fueron católicos, que nacieron en un seno de un hogar cristiano protestante y que viven su fe de una manera intensa, tal como lo aprendieron. Es cierto, otra vez, si yo me vengo a este lado, digo, pues no tienen la plenitud de la revelación. Nosotros la tenemos, ¿no? Pero la manera de hacer llegar no es a través de decirles lo que no tienen. A mí me parece que es acercándonos a través de lo que nos une y luego a partir de ahí empezar un diálogo de compartir aquello que nosotros hemos recibido. Creo. Es importante porque está escuchando como lo que decías y podemos tomar dos posturas, ¿no? Y te digo porque ahorita corre, ¿no? Y híjola, me voy a echar 2 o 3 tiros ahí. Circula en nuestros medios, en Estados Unidos, no sé si y en Latinoamérica, una apologética muy agresiva. Nosotros somos la verdadera fe y ustedes se van al infierno. Muy muy cortante, muy mezquina, ofensiva, despreciativa. Y desde un punto así, estoy hablando en puras relaciones humanas, no puedes llegar a ningún lado. Si yo quiero dialogar con alguien y parto de un estado de superioridad con otra persona, no voy a llegar a nada. ¿Sí me explico? Así esté yo súper convencido de lo que yo creo, si yo parto de yo sé y tú no sabes. Es más, en este mismo salón de clases, si yo parto de el que sabe aquí soy yo y usted no sabe nada, es loco, no es así. ¿Sí me explico? Otra vez, todos sabemos algo, todos hemos aprendido algo por diferentes cosas. Y vamos llegando a la verdad desde las historias de cada quien. Y yo tengo que aprender a honrar tu historia y tu proceso si quiero entender la parte de verdad que tú tienes y que tú te acerques a la parte de verdad que por gracia me ha sido dada. Entonces, yo personalmente, José Juan, ¿no? Me da esta actitud así de una apologética muy, muy agresiva. A mí me parece otra vez, y yo creo que nosotros vivimos en la iglesia de Jesucristo y que es la verdadera. No me cambio de ahí. Es la iglesia verdadera. ¿Cómo la hacemos llegar? A mí me parece que es donde tenemos que tener cuidado. Pero qué bueno que mencionas el punto. Te digo, yo te leí y es un padre súper respetado. No voy a decir su nombre por respeto también, porque si no voy a caer en lo mismo, ¿no? Pero me pareció así como que, híjola, estas cosas que nos vienen a veces entre nosotros mismos. Olvídate con los de enfrente. Entre nosotros mismos, posturas así bien. Y digo, ahorita que vamos a hablar de, ya no vamos a hablar ahorita, la siguiente semana, que vamos a hablar de cristología y de lo que pensaba cada quien sobre Jesús, ¿sí? Vimos esto no es nuevo, no es como que, este es un problema nuevo en la iglesia, no, ha estado ahí. Yo, José Juan, digo lo que yo pienso que es, ¿sí? Y pienso que lo que yo digo que es lo verdadero y lo que tú dices, lo niego. Y esas actitudes lo que nos han llevado a través de la historia es a perder de una o de otra manera la verdad que yo poseo, que me ha sido revelada, pero también la verdad que Dios ha revelado, ¿sí? Por cualquier medida en nosotros. La iglesia desde hace años reconoce lo que se llama las semillas del verbo, que hasta en las religiones más distantes de lo que nosotros creemos, hay semillas del verbo. Y semillas del verbo, entiéndase, hay
chispazos, pedazos de verdad que conectan con nuestra verdad. Y que a la hora que entramos en relación, hay una manera de presentar el evangelio porque Dios ya se encargó de, sin directamente hacerlo, presentar cosas que van a hacer que eso se conecte. Esto se habla bastante en los documentos del Papa y de la Iglesia. Voy a cerrar con este slide el día de hoy. ¿O es serio? Es serio porque sí, ahorita vivimos en un tiempo medio fraccionado. Y fraccionado no nada más de afuera, estoy pensando. Fraccionado hacia adentro también. Está fraccionado hacia adentro y estamos llamados a la unidad. A la unidad. Los acontecimientos se convierten en ministerios. Entonces, terminamos esta parte de las parábolas, las tentaciones, el ministerio público de Jesús, sus curaciones, su pasión y su muerte. Esta es la vida de Jesús. Estoy terminando el capítulo, ¿sí? De que es la vida de Jesús, la vida humana de Jesús, revelándonos quién es y estableciendo el reino al mismo momento. ¿Cómo sucede, ¿sí? Que esa vida se convierte en misterio? Y el libro nos habla de dos puntos importantes. ¿Cómo no? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 516, dice que toda la vida de Cristo es revelación. Las tentaciones, que parece muy humano otra vez, las tentaciones son muy humanas. Hasta eso es revelación, hasta eso nos enseña algo. Eso es lo que está queriendo decir el catecismo. El conflicto social y religioso, su pelea con las autoridades de ese tiempo, nos enseña algo. Sus sufrimientos físicos, su pasión y su muerte, tan contradictoria, tan difícil de entender, es revelación. ¿Sí? El momento de abandono de parte de Dios, en la cruz Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es un salmo, es una proclamación, pero hasta esa parte de total impotencia, escúchame bien, de total impotencia, nos revela algo de Dios y algo de nosotros, de nuestra relación con Dios y de Dios con nosotros. Esto es importante, ¿sí? Porque todos nosotros los seres humanos, de alguna manera experimentamos estas situaciones, experimentamos tentaciones, experimentamos conflictos, experimentamos momentos de abandono, de desolación, momentos de ¿qué está pasando? Sí, de sinsentido. Todos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, son espejos para nuestra vida, ¿sí? Son espejos para nuestra vida y para nuestro esperanzado camino hacia Dios, ¿no? Sus sufrimientos, su manera de ser, su manera de hablar, todo nos revela algo de Dios. Y se hacen misterios bajo dos puntos. Todas estas cosas que le suceden a Jesús revelan algo sobre Dios. Las acciones, cómo reacciona Jesús ante las tentaciones, cómo reacciona ante el abandono, cómo reacciona ante la injusticia, nos revelan algo de Dios y su actitud hacia nosotros. ¿Cómo es Dios y cómo se relaciona con nosotros? Cada cosa que dice, cada cosa que hace Jesús, nos habla de Dios y cómo se relaciona Dios con nosotros. Y segundo punto, elevan nuestro camino humano hacia Dios. Tiene como dos momentos, nos revelan a Dios y luego iluminan nuestro caminar hacia Dios. ¿No tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y esto hace que la vida de Jesús se convierta en este misterio de salvación impresionante. Que su vida completa siga fascinándonos tanto hasta nuestros días. Porque Jesús nos habla aun cuando no nos habla, hasta con sus silencios. Nos habla de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros y cómo nos llama a vivir esa vida para regresar a Dios. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a cerrar con ese. Yo tengo un comentario sobre lo que tú hablaste de los dos libros, o era una película que estabas hablando. Libros. Uno se hizo... No, ninguno de los dos libros son... Los dos son libros. Ok. Si en el principio de la vida de Jesús hubo personas que lo conocieron, de ahí tenemos tradición nosotros oral,
Entonces, de allí viene la creencia de nosotros, por la tradición también. ¿Y por qué ahora, por qué ellos desmienten que no se sabe? En los libros revelan que puede ser, puede no. Entonces, pero si hay tradición oral que se fue pasando hasta la fecha, posteriormente fue la Biblia, que todo se plasmó lo que Sí. Jesús hizo. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, por qué hay dudas. Porque si los discípulos que vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, pasaron esa tradición a otras generaciones, entonces ¿dónde está la duda? Sí. Mira, la duda, y si quiero justificar la posición de ellos de alguna manera, la duda está si realmente es como lo pusieron al final. Yo creo que no es la negación total del relato completo o del hecho o el suceso que se relata. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. No del todo, sino si realmente fue todo como fue escrito. Okay. ¿Sí me explico? Sí, sí. Todos los relatos tienen un fundamento. Tuvieron un principio, en algo se basaron. Alguien empezó a contar esta historia porque algo pasó y se fue pasando. La cuestión, y se descubre en este proceso, ¿no?, que sucede no solamente con la Biblia, sino con otros libros, es otra vez que con este pasar, el relato va sufriendo adaptaciones, cambios, explicaciones, ¿sí? Y cuando lo termina escrito como nosotros lo tenemos, ¿sí?, ha pasado todo este proceso. Nosotros los católicos creemos que este relato que comenzó aquí y terminó aquí así, por decir alguna cosa, con sus cambios, si queremos decirlo de esa manera, es inspiración de Dios de cualquier manera. Que esto es palabra de Dios desde que nace hasta que se escribe. Que todo este proceso también está en el designio de Dios para enseñarnos esto. ¿Sí me explico? Sí, yo también creo. Pero por este proceso es que algunos inteligentes de nuestros días, ¿no?, y sobre todo por este aspecto así muy científico que manejamos ahora, se atreven a hacer este tipo de negaciones. Y luego estoy pensando, y hablaba un poquito de eso en el Éxodo, cuando estudiamos Éxodo, las excavaciones, por ejemplo, vamos a encontrar si realmente en Egipto estuvo en estos tiempos el pueblo de Israel o quiénes eran, y se empiezan a hacer cuestiones de arqueología, ¿no? Esta cuestión de si sabemos dónde está el monte Sinaí o si no sabemos, ¿no? Y que empiezan a decir, oye, si vas al desierto, ¿no? Ahorita si vamos a Jerusalén, la ciudad que está en Jerusalén, abajo de eso hay otra ciudad, abajo hay otra ciudad, están como 3 niveles la ciudad más. Si quieres ir a los originales del tiempo de Jesús, tienes que bajar, ¿no? En el desierto, el pueblo anduvo en el desierto, quieren encontrar como, vamos a encontrar, o sea, algo que nos indique que anduvieron aquí en el desierto los judíos hace 3.600 años o 3.400 años, una cosa así por ahí, ¿no? Y es como que, oye, la arena que está ahora no estaba hace 3 años atrás. Ya hay 3 capas de arena, metros, imagínate miles de años. O sea, la arqueología no nos va a dar indicios totales, y si nos va a dar indicios puede ser de algunas otras cosas, pero bueno, otra vez vivimos en esta época así muy, muy racional y muy científica. Al final del día estoy pensando, aunque nosotros podamos dar respuesta a esto, siempre, esto también es importante, y con eso voy a cerrar, siempre, aunque yo estudie y comprenda más por este estudio y por mi relación con Dios, quién es Dios, al final siempre requerirá un acto de fe. O sea, el entendimiento que es bueno, que Dios nos lo dio, nos llevará a acercarnos a esta realidad que Él mismo nos ha revelado. Pero al final yo, José Juan, tengo que hacer un acto de fe. El misterio permanece misterio. Aunque lo entienda, más o menos, no es como Sherlock Holmes, los libros, no es como que al final sabes como que dónde quedó la bolita. ¿Sí me explico? La cuestión es de Dios. Dios siempre supera lo que nosotros podamos entender. No me acuerdo si San Agustín o San Agustín, si lo entiendes, no es Dios. Porque Dios siempre supera nuestro entendimiento, siempre está el acto de fe. Gracias a Dios que entendemos algo porque se quiso dar a conocer a través de Jesús. Y por eso estudiamos esto. Amén.
Vamos a terminar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta clase, por estas personas. Te pedimos que nos bendigas, que nos acompañes, a los que vamos de regreso a casa en nuestro camino, a los que nos siguen en su vida, que les bendigas abundantemente. Pedimos a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre María, que siga intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Y todo esto lo pedimos por aquel que nos llama, aquel que quiere que seamos sus discípulos, que caminemos con Él para que aprendamos de Él y vivamos como Él para los demás. De Jesucristo, nuestro Rey y Señor, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.